Centro Cristiano El Buen Samaritano, una iglesia de cielos abiertos, presenta. Tenemos la bendición de poder llegar a ti a través de este medio. Dios ha hecho provisión para alcanzar tu vida con una palabra de esperanza, con una palabra de edificación. Rogamos que el Señor cumpla su propósito en esta palabra para ti. Eres bienvenido a Palabra Viva. Nos preparamos para la palabra del Señor. Venga con nosotros al libro de Segunda de Timoteo. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. El Señor nos ha retenido en esta instrucción de ser sanos en la fe. La sanidad es un bien que todo ser humano debe perseguir hasta obtener, y después de obtener debe procurar mantener. O sea, lo importante no es llegar a ser sano, sino mantenerse sano. Amén, mis amados. Dice la palabra de Dios en el libro de Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Dígame amén. Amén. Ustedes saben que estamos estudiando una palabra de Dios que bajo el título o el enfoque de lo que es ser sanos en la fe. Enfermarse es tan fácil, ser sano cuesta, mantenerse sano cuesta también. Amén. Dios como Padre le preocupa mucho la salud de sus hijos, pero no solamente la salud física, sino la salud espiritual y la salud emocional. El hombre es más que cuerpo. Nosotros miramos el cuerpo, pero el hombre es más que cuerpo. El hombre es un alma y es un espíritu. Y como alma y espíritu, Dios está preocupado por la salud de su pueblo. Amén. La salud es uno de los mejores, quizás el mayor activo que pueda tener una persona. El mayor recurso que usted puede tener es tener salud. Porque ¿para qué dinero sin salud? ¿Para qué cosas sin salud? Conocí el testimonio de un hombre que tenía un problema estomacal, y él para ser alimentado tenía que ser inyectado por un tubo. O sea, tuvieron que ponerle como un tubo para poderle poner por ahí vitaminas, leches y cosas así, porque su problema en el estómago, o sea, en el esófago, no le permitía digerir, o sea, ingerir alimento, y digerir tampoco. Entonces él tenía que ponerle los alimentos como por una jeringa, algo así conectado a su estómago. Pero este hombre tenía dinero, él no tenía salud. Entonces él disfrutaba tanto comer y no podía comer. Entonces él le pagaba a la gente para él verlos comer. Y yo decía, eso es lo que llaman un rico infeliz, porque él no puede disfrutar lo que tiene, porque no tiene salud. ¿Sabe usted que no solamente hablamos de salud física? Hay una salud emocional y hay una salud espiritual también. La salud espiritual es tan determinante para la calidad de vida que tengamos en esta tierra. Porque conforme como andamos con Dios, andamos en las relaciones naturales también. Cuando el hombre anda mal con Dios, anda chocando con todo el mundo. Eso es así. Cuando el hombre anda mal con Dios en su casa hay problema. Cuando el hombre anda mal con Dios en su trabajo hay problema. Cuando el hombre anda mal con Dios en su sociedad tiene problema también. Porque la mejor o más importante relación es la relación con Dios. Pero en la medida que nuestra relación con Dios se alinea y se sana, vamos mejorando nuestras relaciones horizontales. Amén. Relaciones horizontales son relaciones así. Pero cuando la relación vertical se pone bien. Amén. Por eso yo le llamo la relación de la cruz. Porque si usted hace la relación vertical, entonces su relación horizontal se sana también. Amén. Pero la sanidad no siempre llega de la noche a la mañana. Hay sanidades que toman tiempo. ¿Usted sabía eso? Hay sanidades que toman tiempo. Y Dios nos está hablando de sanidad, de ser sanos en la fe.
Hemos hablado de 19 enfermedades y vamos por la quinta hoy para entender esto. Cuando Pablo escribe este versículo a la iglesia de Filipos, Pablo le dice algo muy importante que quizás no siempre lo vemos. Por ejemplo, en el versículo 12, Pablo dice en la parte final, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esa palabra ocuparse es invertir, dedicarle tiempo a la salvación. Ya por la gracia de Jesús somos perdonados. Hemos alcanzado perdón de pecados. ¿Usted cree que ha sido perdonado? Bueno, pues dígame amén entonces. Entonces, en esa verdad alcanzamos perdón de pecados y somos que, dice la Biblia que somos salvos. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero salvación en el original tiene 5 definiciones. La palabra, diga conmigo, salvación. O sea, tiene 5 definiciones y yo le voy a dar las 5, pero voy a hacer énfasis en la segunda. La primera definición, la palabra salvación en el original griego es la palabra sotería. Se escribe así mismo, sotería. Sí, así mismo se escribe. Pero significa redimido del abismo. Es lo primero. Cuando una gente salva, el Señor lo saca del abismo del pecado y lo trae al reino de Dios. Cuando Lázaro murió, Jesús fue a la tumba y llamó a Lázaro y dijo, Lázaro, ven fuera. Lázaro salió de la tumba, ¿sí o no? Pero salió ¿cómo? Atado. Así venimos nosotros a la vida de la fe, atado. Entonces Jesús mira a los discípulos y le dice, desátenlo. Hay un ministerio en la iglesia que debe desatar a los que están atados. Porque aunque somos cristianos, muchos estamos atados. Por eso el retiro allá arriba, porque hay que ser libre en el nombre de Jesús. Entonces, redimido del abismo es lo primero. Lo segundo, sanos. Y esta sanidad es integral, sanidad física, emocional y espiritual. Tercero, libertados, porque somos hijos de Dios, pero muchos estamos atados. Ayer leí un dato. Yo recibo un devocional en inglés de una revista americana sobre sexología. Y dice que el 6% de la población del mundo es adicta a la pornografía. Yo me lo encontré bajo el dato. Me lo encontré muy bajo. Pero también dice que dentro de ese 6%, el 4% son hombres. Impresionante. Entonces, aún vengamos a ser cristianos, muchos estamos atados y necesitamos ser libres. Nadie dijo amén. Miren, venimos al reino y somos cristianos bautizados. A veces hablamos en lenguas y tenemos ataduras. Ataduras que son muchas veces visibles, otras son ocultas, muy sutiles. Hay personas que les gusta chismear, que les gusta mentir, y no es que les gusta, es que hay una atadura en su corazón. Y no han podido ser libres, pero la salvación incluye libertad también. Entonces, a los que son salvos, la libertad les pertenece también. Entonces, dice restaurados, el número 4, restaurados. Voy a repetir, redimidos del abismo, sanos, libertados, restaurados y prosperados. La gente quiere convertirse y quiere ser prosperado de una vez. Todo el mundo quiere prosperar. ¿Cuántos quisieran prosperar? Todo el mundo. Pero no entendemos que la prosperidad es un resultado muchas veces de lo que hacemos para con Dios. Y que muchas veces la prosperidad no llega porque estamos atados, porque no hemos sido restaurados y porque estamos enfermos. Entonces necesitamos que la salvación se aplique en todo el sentido de la palabra. Redimido del abismo, si me muero me voy con Cristo. Y si Cristo viene me voy con Él. Pero he estado enfermo. Hay enfermedades espirituales que nos han afectado. Hemos tocado 5 aquí. ¿Quiénes las recuerdan? 5 hemos tocado aquí. ¿Quiénes recuerdan las enfermedades? Ay, parece que no recuerdan nada los hermanitos hoy. Vanagloriosos, amadores de sí mismos, avaros y soberbios. Hoy vamos para la quinta. Les voy a repetir en orden. Hemos hablado de los vanagloriosos, los amadores de sí mismos, los avaros. Y el domingo pasado tocamos un tema que nos acabó a todo el mundo. Soberbia. Soberbia. Y eso que no tocamos, la soberbia ministerial. La soberbia en los ministros, que es una enfermedad que está arropando la iglesia. Pero hoy vamos a seguir porque tenemos muchas enfermedades que tratar.
Esto es un laboratorio, esto es un hospital aquí. Hoy, la enfermedad de hoy es bien compleja, muy compleja. Vamos a hablar de los blasfemos, lo que es blasfemia. Porque esta enfermedad es mortal. Todas son mortales. Ustedes saben que hay enfermedades que uno la puede bregar y se puede resolver. Pero hay enfermedades que si tú no la cuidas te pueden matar. Entonces, la blasfemia es una de las enfermedades más peligrosas que hay dentro de la iglesia. Y muchos cristianos no saben que son blasfemos y que han blasfemado y que siguen blasfemando. Y hoy vamos a determinar si es verdad o no, en el nombre de Jesús. ¿Está acá? Digo, amigo, blasfemia. Ok, según el diccionario, la palabra blasfemia viene de dos palabras griegas. La palabra blastein, que significa injuriar o hablar mal, y feme, que significa reputación. O sea, blasfemia significa dañar la reputación de alguien. En otras palabras, se usa mucho en el contexto espiritual. Se usa mucho en el contexto espiritual. Dañar la reputación de alguien. Etimológicamente significa una grave irreverencia a alguien, un grave irrespeto a alguien. Hay tres tipos de blasfemias y vamos a estudiar a las tres hoy. Posiblemente, si usted está en una de ellas, sépase que hay medicina en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en el mejor lugar para que nos detecten la enfermedad. Malo sería que me detecten la enfermedad en un lugar que no haya medicina. Pero si me detectan la enfermedad en un lugar que hay medicina, hay esperanza. Digo, amigo, hay esperanza. Mire, por grave que por grave que esté su situación, la sangre de Cristo sigue siendo la mejor medicina. La sangre de Jesús sigue liberando y perdonando los pecados. Pero es bueno que sepamos qué enfermedad tenemos. Ya hemos hablado, vuelvo y repito, hemos hablado de la vanagloria. Terrible la vanagloria. Hablamos de los amadores de sí mismos. Hablamos de los avaros, la gente que tiene idolatría por el dinero. Y hablamos de la soberbia la semana pasada. ¿Cuánto nos dio ese tema la semana pasada a nosotros? Todavía el miércoles y jueves había gente con el moco para abajo. Y gloria a Dios, porque significa que Dios nos está sanando. Amén. Y hay sanidades que cuestan muchas veces confrontaciones muy duras. Amén, mis amados. Hoy la blasfemia, ¿está listo? Hay tres tipos de blasfemia. Hay tres tipos de irreverencia en cuanto a relación a Dios. La primera blasfemia es la blasfemia por ignorancia. O sea, hay personas que hablan mal de Dios o hacia Dios porque desconocen a Dios. Hay dos primos de la blasfemia o de los blasfemos que son muy comunes: los ateos y los herejes. Un ateo, la palabra a, sin, el prefijo a, sin, o sea, no participa. Ateo, sin Dios. Es una de las mentiras más sutiles del diablo, porque el ateo invalida a Dios e invalida al diablo. O sea, el ateo ni cree en Dios ni cree en el diablo. Pero es una de las mentiras más sutiles de Satanás para llevarte al infierno con todo, residencia, visa y $1 millón para que no salga de ahí jamás. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dijo que no hay punto neutro. Jesús dijo, el que no recoge conmigo desparrama. O sea, no hay punto neutro. ¿Me doy a entender? O sea, no hay punto neutro. O somos o no somos. Entonces, el ateísmo disfrazado de filosofía, como sea, es una mentira satánica vendida a la conciencia de muchos que la han comprado y lamentablemente viven así. Pobrecitos, diga conmigo, pobrecitos. Porque se atribuyen no creer ni en Dios ni en el diablo. Pero la Biblia dice que todo lo que no proviene de la fe es pecado. Entonces, esa parte de fe, ni aún ni en Dios ni en el diablo, ya le hace pecador. Porque ni en el diablo creen, pero Satanás mismo le invalida esa parte para que no crean. Y se pierdan sin darse cuenta de que se perdieron. Esa es la primera. El hereje, las herejías son las instrucciones que tuercen la verdad bíblica. Por ejemplo, personas que se autocalifiquen con ciertos títulos pueden ser herejes y blasfemos también. Dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, que muchos van a introducir herejías en la iglesia. Y es torciendo verdades bíblicas
a conveniencia. A conveniencia. Por ejemplo, la doctrina mita en Aarón es la única doctrina que nace en Puerto Rico, ahí mismito, a 45 minutos de aquí, en avión, si es en ferry y si es en Yola 3 días. Una mujer que tenía un mover de fe, un mover de Dios, era una mujer que caminó en los caminos de Dios, pero empezó a recibir ciertas atribuciones de dones sensacionales, dones de visiones, dones de sueños, y empezó un concepto de autocalificación, y empezó a torcer las escrituras. Y empieza a levantarse un movimiento llamado Mita. Aquí en Bonao hay un templo Mita. Y empezaron a tener revelaciones centradas en una persona, ya completamente desviada. Lo peor es que esta señora muere. Al morir supuestamente resucita en su hijo. Por eso se llama Mita en Aarón. Aarón es el hijo. Entonces él se atribuye a ser la persona del Espíritu Santo. Él se lo atribuye. Eso es completamente una herejía. Completamente una herejía. Es lo mismo que ha sucedido con la iglesia tradicional, religiosa, católica. Jesús tuvo 3 hombres de grande confianza para él en el ministerio: Pedro, Jacobo y Juan. Cuando Jesús delega autoridad sobre Pedro, no lo constituye su sustituto, jamás. Jesús delegó autoridad representativa en el contexto humano, en el contexto delegado, lo que llama autoridad delegada. Pero el sustituto de Jesús no era Pedro. El sustituto de Jesús se llama Espíritu Santo. Entonces, en una falsa enseñanza, que es un concepto de herejía y también blasfemo, se le atribuyeron cualidades a un hombre como para llamarse a sí mismo el vicario de Cristo. La palabra vicario significa sustituto. No es verdad que ningún hombre puede sustituir a Jesús en la tierra. Y en esa misma prerrogativa, en ese mismo título, se le atribuyeron otras prerrogativas superiores, como la infalibilidad, o sea, que no se equivoca. El hombre perfecto, el hombre sin pecado. No hay uno sin pecado en esta tierra. Hubo uno y fue la cruz por ti y por mí. Simple y llanamente. Él es el Cordero de Dios, el Santo de Dios. Pero no hay hombre nacido de mujer que no tenga pecado. Entonces, bajo esa atribución de ser vicario de Cristo, se le han atribuido ciertos criterios y ciertas prerrogativas. Entonces, ahí hay blasfemia y hay herejía también, porque han torcido las escrituras. En Mateo 23 la Biblia dice: no llaméis a nadie Padre, porque vuestro Padre está en los cielos. Entonces, pero ¿cuál es la instrucción que nos ha sido dada? Eso es porque no conocemos las escrituras. Porque el peor enemigo del hombre, después de Satanás, es la ignorancia. Hubo un sabio que dijo en una ocasión: cambiaría todo lo que sé por la mitad de lo que no sé. Porque la ignorancia es nuestra gran enemiga. Y hay una gran ignorancia en el contexto espiritual. Nosotros todos nacimos en religión, pero nadie nos leía la Biblia. Nadie nos enseñaba la Biblia. Nadie nos abría la palabra para instruirnos en verdades sencillas que están en la palabra todas. Aún en la Biblia versión latinoamericana, que es la más clara de todas. La versión que usa la religión católica es la Biblia más fácil de entender, pero es la menos leída. Entonces, ahí hay un desvío entre blasfemia y herejía. Y los tres son mortales. El ateo, ya usted sabe. El hereje y el blasfemo también. Venga conmigo a la Biblia. Le voy a enseñar algo hoy en el nombre de Jesús. No yo, la palabra de Dios. Venga conmigo a 1 de Timoteo capítulo 1, versículos 12 y 13. 1 Timoteo 1, 12 y 13. ¿Está conmigo? Dígame amén con ánimo. Me disculpan un poquito, estoy un poquito fuera de tono, pero se entiende, ¿verdad que sí?
aunque medio ñato, pero se entiende. Dice, amén, mis amados. Dice, doy gracias al que me fortaleció, dice Pablo, versículo 12, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes, dice Pablo, blasfemo. ¿Qué era Pablo? Perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. O sea, la primera causa de la blasfemia es la ignorancia. Por ignorar, porque no conocía. Pablo fue formado, educado en una estructura religiosa que no le dejaba ver la verdad de Dios. Entonces Pablo blasfemaba a Dios porque no conocía a Dios. O sea, blasfemaba por ignorancia. Hay personas que blasfeman por ignorancia. Y le puedo decir esto sin temor a equivocarme. Quizás nosotros todos también blasfemamos por ignorancia. Cuando no conocíamos a Dios. Cuando nos vendieron un concepto equivocado del evangelio. Y muchos decíamos, yo evangélico, primero muerto. Porque no sabíamos que evangélico significa que vive por el evangelio. Pero la religión nos enseñó que evangélico era ser retardado, ser retrasado, ser una persona fuera de los cabales. Y por eso se nos etiquetó que evangélico eran personas extraterrestres. Y nadie quería el concepto evangélico. Pero cuando usted se va a la verdad de lo que significa evangélico, el poder del evangelio se inoculó dentro de mí por la persona de Jesucristo. Entonces yo vivo por el evangelio, yo soy evangélico. El que lo entiende lo levanta. El que lo entiende lo enarbola y dice, como dijo Pablo en los Romanos capítulo 1 verso 18, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Aleluya, aleluya. No me avergüenzo de que el poder de Dios esté dentro de mí. Y el evangelio no es solamente Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El evangelio es una persona que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. La palabra evangelio significa del griego evangelium, que significa buenas noticias. La buena noticia para el pecador es que hay uno mediador entre Dios y los hombres, que al que se humilla lo levanta, que al que se arrepiente lo perdona, que al que le toca le abre, que al que le llama le responde. Hay buenas noticias para el perdido. Aleluya. No me avergüenzo del evangelio. Es poder de Dios para salvación. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. Porque para los griegos la cruz era un insulto y para los judíos también una vergüenza. Mas Dios tomó al santo y lo llevó a la cruz, para que en esa locura contradictoria a los pensantes del mundo, Él se hizo débil para fortalecerte a ti. Él se hizo pecador para hacerte justicia a ti. Él tomó una corona de espinas para coronarte de favores y de misericordia. Él se hizo pecador para que tú fueses llamado santo. Aleluya. Entonces, ¿cómo me voy a avergonzar de toda la bendición que Dios me ha dado? El evangelio está dentro de mí. Cuando usted canta el victorioso vive en mí, usted está diciendo el evangelio vive en mí. Porque el evangelio está dentro de mí. Jesús es el evangelio de Dios. Jesús es la buena noticia de Dios. Y sigue siendo el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Sigue salvando, sigue levantando, sigue restaurando. Y sigue dando testimonio de que Él es el único que delineó los tiempos. El único que puede transformar al hombre. Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, Pablo dice que él era blasfemo por ignorancia. Nosotros alguna vez por ignorancia pudimos haber blasfemado sin darnos cuenta. No sé si me estoy dando a entender. Quizás porque tú no sabías, tú hablabas, pero Dios se olvidó de mí. ¿Y dónde estará Dios? Hay ateos que dicen, ¿dónde estará Dios que yo no lo veo actuar? Lo que pasa es que el ateo en su ceguera nunca verá a Dios.
Nunca verá a Dios. Porque el que quiere ver a Dios se para frente a un espejo y ya está viendo a Dios. ¿Por qué? Porque tú eres criatura de Dios. Tú no vienes del mono, tú eres criatura, tú fuiste creado. Él mandó y existió, Él ordenó y fue hecho. Él dio vida a ese embrión. Cuando tu madre y tu padre se acercaron, hubo un encuentro íntimo. El misterio de la vida se fecundó, se efectuó, porque el Dios de la vida miró ese encuentro y le plació Dios preservar ese esperma para que fecundara ese óvulo. Y después que se fecundó el esperma, el óvulo por el esperma, Dios le dijo, lo voy a preservar, porque aunque él no lo sabe, yo lo miré con amor eterno, y el día que él nazca, yo enviaré mis ángeles a que los guarden. Hay muchos aquí que no lo saben, y por radio y por televisión que no lo saben, que cuando nacieron ángeles estuvieron en tu parto, te guardaron en tu niñez, te guardaron en tu pubertad, hasta el día señalado de la revelación profética, cuando Jesús le plació entonces decir, llegó tu hora, como cuando llegó la hora de Lázaro también, era el cuarto día, le llegó la hora a Lázaro de ser resucitado, el día te llegó a ti también, y que Jesús tocó tu puerta y dijo, hijo, tú no naciste por casualidad, tú no eres una coincidencia, tú no eres un accidente, tú eres un propósito, yo te engendré, yo te fecundé, yo te preservé, yo te guardé, y hoy yo te estoy llamando para que seas mío. Aleluya. Entonces soy hijo de propósito. Del aplauso al Señor. Pero blasfemábamos muchas veces. Algunos fuimos blasfemos por ignorancia. Le llevábamos Dios a cosas que no eran Dios. Todos los que fuimos por alguna u otra manera idólatras, fuimos blasfemos. Porque de alguna u otra manera le llamamos Dios a cosas que no eran Dios. Usted está acá. Pero lo hacemos por ignorancia, no sabíamos. Estábamos ciegos. Pero cuando se nos abrieron los ojos, se cayeron esas imágenes, esas estatuas en el nombre de Jesús. Se rompieron. Porque nuestro Dios es el Dios invisible. Aleluya. Entonces, ahí viene la primera blasfemia, diga, por ignorancia. Por ignorancia, uno mete la pata, ¿sí o no? Por ignorancia uno se equivoca muchas veces. En la vida espiritual es igual. Una blasfemia por ignorancia. La segunda blasfemia es peligrosa y la tercera mucho más. La voy a llevar gradual. La segunda tiene que ver con la dureza del corazón. Cuando el corazón se endurece y una persona viendo a Dios, niega a Dios, está blasfemando. Venga conmigo. Marcos capítulo 3, versículos 22 al 30. Marcos 3, 22 al 30. Marcos capítulo 3, versículos 22 al versículo 30. Amén. Dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si aún una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y sacar sus bienes si antes no le ata. Entonces podrá sacar su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Mire el versículo 28 y 29. Jesús dice, todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo, es condenado al juicio eterno. ¿Blasfeme contra quién? Oiga, ¿qué es la blasfemia contra el blasfeme contra quién? Oiga,
¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Es uno de los pecados más... Bueno, el Señor dijo que no tiene perdón. Pero ¿qué pasa? ¿Quiénes cometen este pecado? Los del mundo no cometen este pecado, porque los del mundo ignoran. ¿Quiénes cometen este pecado? Los creyentes. ¿Y sabe por qué? Por lo mismo también, porque desconocen y por la dureza de su corazón. Te lo voy a explicar ahora. Ponme atención porque esto es muy delicado. Miren, la blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuirle al diablo una obra que hizo Dios. Decir que eso lo está haciendo el diablo, cuando es Dios que está haciendo el trabajo. ¿Sabe que Jesús le dio a Pedro una señal de misericordia por los gentiles? Y le tomó a Pedro como un acto de misericordia la ignorancia de Pedro. Si usted se lee bien, cuando Jesús le revela a Pedro el propósito con los gentiles, en otras palabras, los no judíos, a Pedro se le revela un manto grande que desciende del cielo con todas las aves y reptiles. Y Pedro estaba en un ayuno y oye una voz que le dice: Pedro, mata y come. Entonces Pedro creía que él sabía más que Dios. Dijo: yo nunca he comido cosa inmunda. El Señor se la dejó pasar, porque Dios es bueno. Diga conmigo: Dios es bueno. Y a veces Dios nos deja pasar ciertas cositas, pero a la larga nos jala la soguita también. La segunda vez: Pedro, mata y come. Y vuelve Pedro y le dice: Señor, yo desde mi juventud nunca he tocado cosa inmunda. Y Dios vuelve y le guarda a Pedro la paciencia. Está bien, Pedrito. Tercero, vuelve la visión otra vez a Pedro. Un manto grande con todo tipo de reptiles y de cuadrúpedos, cosas que en la ley judía obviamente no se tocaban. Pedro, mata y come. Y Pedro dice: Señor, tú sabes que yo nunca he comido cosa inmunda. Entonces Dios se le revela y le dice: Pedro, ¿por qué tú llamas inmundo a lo que yo ya limpié? En otras palabras, ¿quién eres tú para llamar inmundo a lo que yo ya santifiqué? Cuando Jesús entró en la casa de Zaqueo, Zaqueo era un publicano ladrón y pervertido. Pero cuando entró Jesús en su casa, hubo un testimonio, la atmósfera cambió de una manera extraordinaria. Y Zaqueo, sin que nadie le dijera. Por eso yo soy de los que creen en el convencimiento pleno del Espíritu Santo. Oiga, no hay mejor testimonio que el del Espíritu. No hay mejor convencimiento que el del Espíritu. Yo no tengo que meterme en su casa para decirle a usted lo que tiene que ver o no ver en televisión. Yo no tengo que meterme en su internet. Yo no tengo que meterme en sus finanzas. Yo tengo que meterme en su sexualidad. Yo tengo que decirle a usted que usted es hijo de Dios y temeroso de Dios. Y donde quiera que te metas, Dios te va a ver y te va a decir si está bien o está mal. Y tus frutos en su tiempo van a probar tu verdad. Si estás mal en su tiempo, oiga, el que esté mal, oiga, el que esté mal, escuche, el que esté mal, métase aquí esto. En su tiempo vas a salir a la luz. Por eso conviene enderezar, porque Dios sabe cubrir como sabe desnudar. Es mejor andar bien, porque el que anda bien no tiene temor de malas noticias. Zaqueo, nadie le dijo: vuélvete lo que tú has robado. Nadie. Zaqueo mismo fue y le dijo: Señor, mira, de todo lo que yo tengo se lo voy a devolver a los pobres. Y si has robado, se lo voy a devolver 4 veces más. Y los discípulos se rieron. Y Jesús lo mira y le dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Lo han leído? Él también es hijo de Abraham. Pero eso lo dijo Jesús porque veía a Zaqueo en el propósito. Los que no veían a Zaqueo en el propósito, este desgraciado, ladronazo, estaban llamando maldito a uno que Jesús te estaba llamando bendito. Eso es blasfemia. Este pecado trae muerte espiritual, emocional y física. Dios dijo en el Salmo, un salmista dijo: no toquéis a mis ungidos. Cuando usted no conozca la verdad individual de un ministerio, cállese. No opine porque usted no sabe.
Hay muchas cosas que están saliendo en televisión y en radio y en revistas cristianas, que uno la lee y uno se queda con la boca y dice, Dios mío, ¿a dónde vamos a llegar? Pero tenga cuidado, no sea cosa que usted caiga en una red de blasfemos, porque hay muchos enemigos dentro del mismo cuerpo. Y por eso digo que este pecado trae muerte física, emocional, espiritual, porque lo que Dios está bendiciendo, yo lo quiero bendecir también. Pero no voy a blasfemar y decir, esa obra del diablo. ¿Usted quiere que le diga una cosa? Por eso hay iglesias que se secan. Por eso hay iglesias que se quedan sin gente. Por eso hay pastores que se le van los pastos de su boca y de su mano. Porque en vez de bendecir lo que Dios está bendiciendo, empiezan a blasfemar y a maldecir. Eso es la blasfemia contra el Espíritu. Atribuirle al diablo la obra de Dios. Esa iglesia es del diablo. Amado, no opine. Usted no sabe. Usted no sabe. Usted mejor cállese. No sea cosa que Dios le saque a usted cuenta como se la sacó a Pedro y le diga, ¿por qué tú llamas del diablo a lo que yo limpié con mi sangre? ¿Sabe por qué pasa eso mucho? Por la dureza de corazón del pueblo. Porque el pueblo se ha estructurado y ha creído que todas las rosas son rojas. Y hay rosas amarillas, moradas, blancas, azules. Entonces, la estructura religiosa ha endurecido el corazón y por eso hay gente que blasfema. Porque no entiende. Cuando usted no entiende, ¿qué es mejor? Pero nosotros somos muy dados a opinar de cosas que no entendemos. De lo que usted no entiende, no hable, hermano. Usted no sabe nada de física nuclear, no hable. Pero el dominicano opina de todo. Sabe de política, sabe de espectáculos, sabe de deporte, sabe de economía, sabe de todo. Y somos muy dados a emitir opiniones. Incluso en contextos espirituales. Hay gente dando opinión y no sabe dónde está el libro de Mateo en la Biblia. ¿No saben dónde está el libro de Mateo en la Biblia? No saben lo que ha costado para Dios hacer ciertas cosas en el tiempo y cómo Dios lo ha hecho. Pero opinan. Amado mío, la lengua no tiene huesos ni músculos fuertes. Pero es peor que una ametralladora sobada. La lengua. Cuidado de hablar de algo, de alguien que usted no entiende. Mejor, yo no sé, yo no entiendo. Mejor no opino. En boca cerrada no entra moca. Mejor peco de conservador y no de liberal. Porque hay quienes se creen conservadores y son liberales con la lengua. La lengua no se la han bautizado todavía. No se han convertido de lengua. Y tienen el dedo acusador. Que yo sepa, el acusador de los hermanos es el diablo. Nosotros tenemos abogado, no acusador. ¿Usted está entendiendo algo? Cuando usted no entiende un mover de Dios o algo que sea como se llama espiritual, si conoce Biblia, dice, bueno, según la Biblia lo que yo he leído está raro. Por eso lo que yo he leído como que no concuerda. Entonces, si tengo que creerle, voy a creer a la Biblia. Pero no empieza a hablar sin saber, amados. Eso le pasa a mucha gente. ¿Qué le pasó a Jesús aquí? Jesús había echado fuera un demonio, sordo y mudo. Y los escribas, porque no entendían, dijeron, por Beelzebú echa fuera a los demonios. Beelzebú es el príncipe de los demonios. Entonces Jesús dice, si el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios, su reino ha llegado a su fin, está dividido. Entonces Jesús le dice a los discípulos, tengan cuidado cuando ustedes opinen. No sea cosa que se les vaya la boca y blasfemen contra el Espíritu Santo. Oiga, que una gente no esté en su nivel de santidad es posible, pero no lo llame impío, porque usted no sabe cómo ya Dios está tratando con esa gente. Porque queremos uniformizar a Dios. Ese es otro problema de la dureza del corazón. Dios no es uniforme, Dios es multiforme. Significa que Dios no es estático, Dios siempre se está moviendo. Y lo que usted puede considerar posiblemente de una manera, Dios tiene otro nivel de apreciación también. Pedro creía que se le estaba comiendo. Señor, yo no he comido cosa inmunda. Y Dios le dice, ¿por qué tú llamas inmundo lo que yo ya limpié?
Amén, mis amados. Entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuirle al diablo la obra de Dios. Decir eso es del diablo. Si usted no entiende, cállese, espere, porque tiempo y fuego prueban todas las cosas. Si es de Dios, permanece. En la Biblia se habla, Hechos capítulo 5, de uno de los hombres más sabios de la Biblia. Fue el maestro de Pablo, Gamaliel. Acuérdense que a Jesús lo crucificaron, los discípulos se levantan, la iglesia empieza a crecer y se levantaron mucha gente contra los discípulos. Y el Sanedrín y el concilio se levantaron contra los discípulos. Y Gamaliel, que era maestro del Sanedrín, dice: vengan acá, llama al consejo y le dicen: tengan cuidado. No sea que ustedes, persiguiendo a esta gente, estén persiguiendo a Jesús. Si este movimiento es de Dios, ¿qué va a pasar? Va a permanecer. Si no es de Dios, se va a caer. Así que déjenselo al tiempo. Y han pasado 2000 años y la iglesia está más grande que nunca. Por causa de esta blasfemia hay lugares secos. Hay ministerios secos. Hay púlpitos secos. Porque se han dado a la tarea de maldecir lo que Dios ha bendecido. Si usted no entiende, Dios es multiforme. Dios es sabio. Lo que es de Dios permanece. El hombre prudente mejor piensa y habla con prudencia y dice: bueno, yo no entiendo, pero lo que es de Dios permanece. Vamos a dejárselo al tiempo. Si no es de Dios, Dios lo calla. Y si es de Dios, Dios lo bendice. Pero no te encuentres tú blasfemando el nombre del Señor por causa de tu dureza de corazón. Muchos han caído en esta trampa. De por no entender, ponerse a hablar sandeces y después pagar la consecuencia. Y después no entiende por qué sus congregaciones se quedan vacías. Y no hablo vacío en el contexto de números, sino de respaldo de Dios. Después preguntan: no, porque se están robando las ovejas. Yo no creo en eso, las ovejas son de Cristo. Oiga, lo voy a decir hace días que no lo digo. Miren, en Bonao hay 72 iglesias. Si usted no se siente aquí bien, si no lo estamos cuidando bien, si no le estamos dando palabra, corra, escape por su vida. Que el día que aquí no haya nada, hasta yo me voy. Que el día que aquí no haya nada, yo me voy también a buscar. Pero no creo en el cuento de que se están robando las ovejas. Las ovejas son de un pastor y se llama Jesús. Si yo, como pastor del reino, abro mi banquete a mis hijos espirituales y llegan visitas, no le voy a negar el pan. Todo el que tenga hambre, que venga, y aquí le sirvo también. En el nombre de Jesús. Hay mucho pueblo pasando hambre. Hay mucho pueblo comiendo paja seca. No hay pastos frescos. No hay fluir, no hay respaldo, no hay almas. No hay nada. ¿Sabe por qué? Pregunta por qué. Ve a ver si no hay una blasfemia ahí detrás. Tirándole piedra a la gente que Dios está bendiciendo. Blasfemando y diciendo: son del diablo. Son del diablo. Y Dios mirándolo de lejos diciendo: tu religión te ha cegado, hijo mío, y no has podido ver mi bendición. En el nombre de Jesús tengamos cuidado. Dígale a alguien: ten cuidado, dígale: ten cuidado. Amén. Van dos blasfemias. La primera, la blasfemia por ignorancia. La segunda, por dureza de corazón. Pero hay una tercera que es bien complicadita. Ojalá me dé el tiempo, yo espero que sí. La tercera es incitada por demonios. La tercera es cuando se le abre puerta a espíritus y los espíritus entran y te ponen a hablar sandeces, tonterías. Venga conmigo a la Biblia, 1 Timoteo 4, 1 al 3. 1 Timoteo 4, 1 al 3. Y con esta abra bien el ojo, porque aquí yo creo que nos va a hablar Dios a mucha gente. 1 Timoteo 4, del 1 al 3. Dice Pablo a Timoteo: pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, algunos van a negar la fe.
¿Escuchando qué? ¿Espíritus qué? ¿Y doctrinas de qué? De demonio. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. Amén. Dice que oyendo ¿qué? ¿Doctrina de qué? De demonios y espíritus engañadores. Van a empezar prohibiciones. Van a empezar a traer prohibiciones. Ay, papá. Esta blasfemia es contraria a la segunda. La segunda blasfemia, primero, recuérdense, la primera blasfemia es por ignorancia. La segunda es por dureza de corazón. Entonces, la segunda blasfemia le atribuye al diablo la obra de Dios. Pero la tercera blasfemia le atribuye a Dios la obra del diablo. Es mucho más peligrosa todavía. ¿Despertó? Oiga, le atribuye a Dios una obra del diablo. Eso es muy delicado y muy complicado. Prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos. Eso ya ustedes saben por dónde va el asunto. Pero ahí no es donde yo quiero enfocarme. Donde yo quiero enfocarme es donde dice que escucharán espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Un espíritu engañador, usted sabe que es engañador porque te invalida la palabra, te invalida el orden de la Biblia. Entonces, en esta última blasfemia entran, y amárrense, muchos que están por radio y televisión, amárrense, mucha gente que vive soñando, mucha gente que vive viendo visiones, mucha gente que dice Dios me dijo. No es que no haya sueños, sí hay sueños. No es que no haya visiones, sí hay visiones. No es que Dios no hable, sí Dios habla. Pero ningún sueño, ni ninguna visión, ni ninguna palabra va a contradecir al Dios de la palabra. Dios es un Dios de orden. Y por eso es necesario que la iglesia escudriñe las escrituras. ¿Para qué? Para que no seamos engañados. Porque aún hablen en lenguas y aún digan Rambo saca la bazuca, usted no tiene por qué decir amén hasta que usted no pese en el espíritu la verdad de esa persona. Porque el espíritu se sujeta a los profetas. Yo creo en profetas, yo creo en profecías, pero creo en que la vida del profeta debe estar alineada al Dios de la profecía. Porque es muy fácil profetizar en desorden. Entonces, decir Dios me dijo se ha vuelto muy liviano. Muy liviano. Y no es que Dios nos hable, sí, Dios habla. Pero amado mío, cuando usted diga Dios me dijo, esté seguro, es más seguro que su propio nombre de que fue Dios que le habló. Porque si no fue Dios, le habló el diablo. Y usted está diciendo que fue Dios. Eso es blasfemia. Eso es blasfemia. Decir que fue Dios cuando no fue Dios que le habló. Hay muchos así. Dentro de la casa de Dios hay muchos así, que andan diciendo Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, y yo siento, y yo soñé, y tuve una visión. Es verdad, hay sueños. Dios habla y Dios dice. Pero el Dios que habla, el Dios que da los sueños, el Dios que da la visión, es un Dios de orden. Esa blasfemia es peligrosísima. Porque esto es una blasfemia como el arroz blanco, muy ligera, donde quiera aparece. Pero tú te das cuenta que es un espíritu engañador porque te tuerce la palabra. Por eso necesitamos conocer la palabra, para que no venga ningún espíritu engañador en contra tuya y te saque del orden. Porque Satanás lo que anda buscando es cómo desviarte. Y hay iglesias que se han desviado por profecías, porque no escudriñan la Biblia.
Ministerios que se han desviado, cristianos que se han desviado por profecía, mujeres que han perdido el enfoque por profecías, hombres que han perdido el enfoque por profecías porque no escudriñan la palabra. Hay un cuento muy famoso de un predicador, de un evangelista que va a una campaña, y en la campaña siempre aparecía un tipo que era medio trastornado y siempre vivía diciendo que Jehová le dijo. Y que Jehová le dijo. Pero Jehová le dijo. Y siempre Jehová le decía que hiciera algo con el predicador. Siempre. Entonces al predicador le dijeron: mira, por aquí anda un loco que dice que Jehová le vive diciendo, y siempre que Jehová le dice algo, alerta para cuando venga donde ti. Efectivamente, están preparando ya la campaña y se aparece el loco y pregunta: ¿está el predicador? Sí. Mire, yo soy profeta. Dice: este es el hombre. Dice: sí, a mí me mandó el Señor delante de usted. Y el predicador está preparado ya y le dice: Jehová me dijo a usted que le dé un empujón. Oiga. Entonces el predicador sabio le dice: y Jehová me dijo que te dé una trompa. Entonces el loco no era tan loco, dijo: me voy porque Jehová está regado. No era tan loco. Cuidado, hay mucha manipulación para sacar dinero al pueblo de Dios. Aún usando el nombre del Señor, eso es blasfemia. Que Dios me dijo que aquí hay 3 personas que van a dar tanto. Mentira. Eso es un espíritu engañador. Y eso está como el arroz blanco. Véase cierta televisión cristiana en ciertos maratones que hacen, para que usted vea blasfemia como arroz blanco. Y yo veo personas que están emitiendo un cheque, y yo veo personas sembrando. Nunca dicen: siembra en su iglesia, porque el Dios de orden vive sus principios. Si usted no bendice su casa espiritual y bendice la del vecino, usted es peor que un impío, dice la Biblia. Pero como esos predicadores no tienen la coherencia bíblica, usan la manipulación para torcer a los que no conocen la Biblia. A mí no me sacan un peso, porque si yo no bendigo mi casa, no puedo bendecir la del vecino. Eso es antibíblico. Pero los indoctos, los que no saben: ay, una ofrenda porque mira, me presentaron un milagro. Usted nunca debe pagar por un milagro tampoco. Eso es comparación hasta con brujería. Usted le paga a los brujos, usted no le puede pagar a los predicadores. Todo profeta que vaya a los cultos pagos es un profeta que no es de Dios. Los profetas de la Biblia ninguno cobraban. Ninguno cobraban. Eso es brujería. Ponen tarifa. Si no me dan tanto no voy. Y por adelantado. Usted no va a ver aquí profetas así jamás. Al menos mientras yo esté coherente y cuerdo. Y al día que lo vea, váyase usted que yo me voy atrás también. Eso es antibíblico, eso es brujería. A los brujos es que se les paga para que hagan trabajo. Y hay gente que le voltea los bolsillos a los brujos. Y fíjense una cosa: mientras más van al brujo, más miserables son. Así pasa en las mismas iglesias. Hay gente endeudada por falsas profecías. Hay gente que ha vendido propiedades para dar ofrenda a las iglesias. Usted no tiene que vender nada para dar aquí. Si usted no puede dar, no dé. Punto. Pero no se endeude. No oiga profetas mentirosos que le dicen a usted: ve y vende tu propiedad para que la traiga a la iglesia. Porque en la iglesia de los hechos vendía su propiedad. En la iglesia de los hechos lo hacían. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos creen que Cristo venía de una vez. Por eso era que lo hacían. Pero no es verdad. Que para que la iglesia sustente sus finanzas tiene que manipular al pueblo. Donde hay corazón de Dios no hay manipulación. Pero los que no conocen Biblia se dejan manipular. Yo sé de personas con nombre y apellido que están endeudados hasta el cuello y son endeudados por profecías de sus líderes. En esta ciudad, endeudados por sus propios líderes. Tú me vas a dar 15,000, tú me vas a dar 20,000, tú me vas a dar 30,000. Así mismo por nombre. Eso es una blasfemia.
Es una blasfemia. Tenemos que tener cuidado con lo que Dios me dijo. ¿Saben las mujeres que han votado el propósito porque se han enamorado de un hombre y dicen, Dios me dijo que este es el mío? Dios me dijo que este es el mío. El que le partió los 27 boleros del alma. Este es el mío. ¿Y cuántos varones no han votado el propósito también diciendo, Dios me dijo que esta es la mía? Dios me dijo, Dios me dijo. Amado, Dios habla, pero Dios es un Dios de orden. Por eso, cuando alguien venga con profecía, llévalo al orden primero. A ver si se alinea al orden. Si no se alinea al orden, diga, esto no es de Dios. Porque no está en el orden. Dios es un Dios de orden. Y Dios vive sus principios. ¿Estoy hablando de alguien acá? Sueños. Ay, hermana, que yo me soñé que usted me estaba regalando el carro. Barbarazo, ¿y por qué tú no te sueñas regalándole tú tu casa? Hay que tener cuidado. Hay mucha ligereza en el Dios me dijo. Y no es que Dios no habla, sí Dios habla. Pero el Dios que habla se sujeta él mismo a su orden, porque él vive sus principios. Cuando Dios habla, ordena las cosas. Dios no crea confusión. Dios no crea endeudamiento. Ojalá lo escuchen muchas iglesias esto aquí en Bonao hoy. Porque estamos en la ciudad y tenemos que oír, lamentablemente, de cómo hay lugares que a las personas se le ponen tarifa incluso. Usted me da 15, usted me da 20. Sin saber si la persona puede. Con una imposición profética manipulada diciéndole, porque si tú siembras 15 vas a cosechar al 100 por 1, sería 1,5 millones. Pero usted se va a sus cuentas y están todas en legal ya. ¿Por qué? Por una manipulación profética. Escuchando espíritus engañadores. En el año 2001 inició un movimiento en Estados Unidos que se llama Nueva Reforma Apostólica. Del año 2000 para acá, cualquier pelagato es apóstol. Cualquier salta para atrás es apóstol. Cualquiera. Cuando los requisitos bíblicos para ser apóstol tienen que reunir las 5 unciones para ser apóstol. Hay gente que no tiene una y ya es apóstol. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Hay una diarrea apostólica. Se convierten, al otro día son apóstoles ya. Increíble. Gente con testimonios deplorables que no pueden ser ministros y se llaman apóstoles. Blasfemia. Eso es blasfemia. Oyendo espíritus engañadores autotitulándose, amado mío, nunca es genuina la alabanza del que auto se alaba. La alabanza será genuina cuando es aprobada por 2 o 3. Y si eres maduro, nunca dejará que te alaben tampoco, porque sabes que nada es tuyo, todo es de Dios. Todo es de Dios, todo es de Dios, todo es de Dios. Aleluya.